estuvo feo ayer en Ciudad Victoria, y sobre todo porque empezó una especie de motín y no era posible dar datos de lo que estaba ocurriendo, y la alarma ya había rodeado el penal por familiares y fuerzas del orden. Un sangriento hecho en el penal de Ciudad Victoria causó 3 policías y un interno muerto, varios custodios heridos y al menos una veintena de internos lesionados. Durante 3 horas hubo un enfrentamiento, incluso a balazos. ¿Qué es lo que pasa en las prisiones que están sin control y que se puede usar armamento de esa naturaleza? Pues por un lado todo ese comercio clandestino, cosas que se consiguen por debajo del agua, en donde muchas veces los mismos custodios son los abastecedores de los reclusos. Eso por un lado. Y en esta ocasión, en este motín, parece que la razón del levantamiento, del enfrentamiento, fue que iban a cambiar a ciertos reos a otras instalaciones, a otros reclusorios, porque ya se había dado una fuga por aquí hace no mucho tiempo, en marzo. Acaba de reconocer las más altas esferas del gobierno en México que tienen autogobierno. Descarada, cínicamente lo dijeron. Un amigo que era director de un reclusorio me decía: los reclusorios son reflejo de las sociedades. Es decir, en un reclusorio hay prostitución porque en la sociedad hay prostitución, hay droga porque en la sociedad hay droga. Son reflejos totales de las sociedades. Ahora, es una lástima que no haya progresado en México la técnica en la reclusión. Hay una ciencia, para algunos es ciencia, para otros no, que se llama penología. A principios del siglo XIX en España, un señor que se llamaba Manuel Montesinos instituyó una cárcel donde había un progreso según el buen comportamiento de los presos, y logró una gran reinserción social. Parece mentira que de 1936 hasta la fecha estemos en México en una situación peor que la que estaba en España en cuestión de reclusos en 1936. Aquí en México hubo un plan de reclusorios sin paredes. Sin muros. En Cuernavaca empezó, ¿no? Sergio García Ahí Ramírez, empezó y ahí acabó. Sí, porque no le tuvieron fe, no le echaron ganas, no se difundió la idea que era muy noble. En Toluca estaba la prisión principal de este experimento que llevaba a cabo Sergio García Ramírez. Y en el plan se incluía el permiso de que los reclusos pasaran el día con sus familias o en su chamba y regresaran a la prisión nocturna. Pero mientras haya corrupción en las cárceles, mientras lleguen directores, subdirectores, servicio médico, custodios, que se presten a la corrupción, no se va a resolver nada. Bueno, ya se dijo que la corrupción en este país es el cáncer que está acabando con muchas instituciones. Y hay un plan anticorrupción y está congelado. Porque no encuentran al Ni fiscal. para atrás ni para adelante. No ha surgido el idóneo para ocupar ese cargo. El zar. Pues es que ya tuvimos uno y acuérdense cómo acabó en la cárcel. ¿El antisecuestro? No. Bueno, El antidrogas. Aquel al que le alquilaban, pues simbólicamente nada más, ¿no? Los narcotraficantes, un departamento de lujo. En las cárceles de México uno de los problemas es la sobrepoblación. Y la gran parte de los que están ahí, una muy buena parte, están porque no pagaron la fianza. Debería de despenalizarse ciertos delitos que no son graves,
para abatir así la sobrepoblación de las cárceles y poder administrar mejor las cárceles. Pero si de eso se está quejando el jefe de gobierno en el DF, que a causa de esas reformas a la ley en las que por cuestión de una fianza, de un delito menor, se liberaron a 12,000 presos y que son ahora los que, según él, están aumentando la criminalidad en el DF. Entonces ya no entendí. Por eso no hay que mezclar una declaración política con una declaración jurídica. Hay una diferencia. Los hechos son estos. Hay que quitar la población de los penales. ¿Cómo? Dándole sentencia, estableciendo fianzas más bajas, qué sé yo. Pero la otra es una declaración política. No hay que hacerle caso a Mancera. Hay que tener cuidado con lo que dice. Sus intereses no son por el bienestar. Lo que sucede es que esa modificación a la ley, según yo, debe darse a partir de hoy, no con alguien que lleva 6 años en la cárcel, que ya aprendió todas las tranzas, que ya aprendió la forma de realizar delitos y entonces lo liberas. No, porque en un sistema que funciona eficientemente lo vuelva a detener y entonces sí lo procesa. No, lo que necesitamos son ministerios públicos, aquí lo hemos dicho, los juicios expeditos, que están bien armadas las carpetas, que se procese rápidamente y eficiente, y sobre todo lo de las fianzas es muy importante. Ahora, la cárcel abierta fue un invento de un español que se llamó Manuel Montesinos. En el siglo XIX funcionó tan bien que todos los presos salían en la mañana y solo regresaban a la cárcel a dormir. Y llegaron a usarlos como correos de guerra, es decir, tenían que salir de la cárcel, cruzar el frente enemigo, llevar el correo, regresar y volverse a meter a la cárcel. Esa disciplina logró Manuel Montesinos en sus prisiones, y esto gracias a lo que se llamó la economía de fichas y a la progresión. Él les enseñaba, cuando entraban a las mazmorras. De ahí, de estar 2-3 meses a oscuras prácticamente, salían y hacían la fajina. Y después de la fajina pasaban a aprender una serie de oficios. Después pasaban a hacer trabajos afuera y regresaban. Hasta que en la última etapa podían pasarla con su familia y regresar a dormir solamente. Y funcionó magníficamente. Existe tanta corrupción en este país que no hay ningún medio que pueda verse sano. Y ese sobre todo se presta. Y la corrupción empieza desde el policía que detiene al raterillo, al violador de alguna situación. Desde ahí empieza la corrupción. Si el policía es corrupto, ahí le llegan la lana y ya no llegó con el del Ministerio Público. Cuando llegan al Ministerio Público, el acusador, la víctima, tiene que estarse ahí de 12 a 24 horas a ver si el del Ministerio Público los recibe para levantar el acta. Pero claro, si llega alguien con un billete y se lo pone al del... Entonces ya, rápido, atienden las cosas. Así no se puede. Pero aquí también hemos tenido prisiones que permiten a sus reos salir a trabajar, les prestan uniforme, incluso vehículos, hacen su chamba y regresan. Lo vimos en Durango con la directora de uno de los penales que daba esa oportunidad a algunos de los reos que fueran a hacer ciertos trabajitos sucios, regresaran, les daban todas las facilidades y ya regresaban a su celda. A cualquiera que pongas como director de un reclusorio, ¿te imaginas las presiones a que está sometido? Sí, la prueba es que cuántos han sido ejecutados, no solo funcionarios, sino celadores. Sí. Es así como que estás conmigo o en mi contra. Hemos visto que le han dado cargo a ciertas personas como directores de penales y creo que no duraron ni una semana. Yo recuerdo un caso que no duró, creo que fueron 5 días los que estuvo ahí y lo asesinaron.